Ecuatorial FM. Ecuatorial FM. Una estación que llega más allá de tus oídos. Más allá de tus oídos. Ecuatorial FM. La radio del pueblo. La radio del pueblo. Desde Latinoamérica para el mundo, transmite Ecuatorial FM. Visítanos www.radioecuatorialfm.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestra página de Facebook. Somos la radio del Paralelo Cero, la voz internacional de Ecuador. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. ¿De qué nos sirve que algo esté firmado si no se va a cumplir? ¿Cuál es la necesidad de tener un escrito si no es una realidad? La carrera política no debe ser una carrera de obstáculos. Argumentos. En lo que quieren convertirla algunas personas en el Ecuador. Tiene que ser una carrera de postas, de relevo. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Creo en la independencia de los poderes y en la necesidad de que todos respondamos al sentir del pueblo que nos da el mandato. La política es la lucha por la felicidad humana. El encuentro con los protagonistas, analizando la coyuntura política, económica y social del Ecuador y América Latina. Bienvenidos. Les acompañará Cristian Salinas. En Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Ecuatorial FM. Hola, muy buenos días, amigos, amigas, internautas. Bienvenidos a esta emisión del programa Argumentos, donde actores sociales, políticos y económicos darán su opinión sobre la realidad de Ecuador y del mundo. En esta ocasión vamos a dialogar con el doctor Augusto Tandazo. Él es analista político, constitucionalista, docente universitario, quien en esta ocasión abrirá el programa. Bienvenido, doctor Tandazo. Buenos días. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la entrevista y por ponerme a través de ustedes en contacto con la ciudadanía. Así es que a las órdenes. Gracias, doctor. A ver, hay tantas cosas por conversar de la coyuntura tanto nacional como del mundo, pero empecemos con lo actual. Hoy inicia la crónica de una censura anunciada. Se va a dar el tan esperado juicio político a el excontralor Pablo Celi. ¿Va a beneficiarse el Ecuador de este juicio político o va a formar parte del show que en estos últimos 4 años nos ha venido dando la política ecuatoriana? A ver, de hecho es un juicio político muy pertinente, porque la forma de accionar del Contralor General del Estado, subrogante, Pablo Celi de la Torre, ha sido absolutamente apartada de la legalidad. Pero el problema es que a mí me asalta la duda de que este proceso no ataque al corazón del problema. El interpelante sí lo intenta llevar allá, pero va a ser una prueba para los asambleístas. A ver cómo actúan, lo voy a explicar. Se tienen varios cuestionamientos a Pablo Celi.
Y los asambleístas al principal cuestionamiento están tratando de eludir que se trate ese cuestionamiento. Entonces yo entiendo que van a tratar de partir el cuestionamiento de Lloret por pedazos, para decir, a ver, ¿aprueban este cuestionamiento? ¿Aprueban este otro o este tercero? Pero ¿cuál es el que tratan de eludir? Porque ya hemos visto posiciones en la Asamblea Nacional. El principal, pues si no van a hacer un juicio político serio, ¿para qué lo van a hacer? ¿Cuál es ese cuestionamiento? Si el Contralor General del Estado, subrogante, Pablo Celi, ejerció las funciones de manera limpia, o sea, limpia en términos de su designación, porque él fue subrogado por Carlos Polit el 2 de junio del 2017. La competencia para nombrar al subcontralor general del Estado le corresponde de manera privativa al contralor actuante y también para removerlo. Y él lo removió el 2 de junio del 2017 y con acción de personal 914 designó a Sabet Chamón como su sustituta, de tal manera de que el subcontralor general de Estado, de acuerdo a la norma de la ley, del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es el único que puede subrogarlo al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva. ¿Quién debía subrogarlo al Contralor Polit? Sabet Chamón. ¿Qué hizo el gobierno de Moreno? Salió la ministra Alvarado, Rosana Alvarado, y lo que dijo fue, para nosotros el Contralor es Pablo Celi, y para nosotros, ¿qué? Para nosotros, ¿quién es para nosotros? El gobierno, ¿qué tiene que ver en la designación qué tenía que ver en la designación del Contralor subrogante? Nada, pues. Y actuó 4 años arrogándose funciones, lo cual es un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces viene el tema. ¿Qué van a tratar en el tema de la interpelación? Porque hay otros temas que no pueden ir muy adentro porque están sujetos a la justicia penal, lo cual es prácticamente un camino cuesta arriba que lo tiene Pablo Celi, porque está absolutamente demostrado sus inconductas al desvanecer glosas a cambio de coimas y incluso cómo participó en el caso Las Torres. De tal manera que eso está probado, pero el tema central es, ¿él actuó con legalidad bajo el principio de juridicidad? ¿Actuó o no actuó? Si no actuó, es nulo todo lo actuado por él, pero lo que no quieren es nulitar lo actuado. Entonces, o sea, quieren hacer un juicio político, pero un juicio político como un traje a la medida, al gusto y sabor de los que quieren cumplir con sancionarlo y censurarlo a Polit, pero sin ir al corazón del problema. Justamente, doctor, a eso iba, porque de pronto el juicio político es lo que todos los ecuatorianos, bueno, o al menos la mayoría, quiere ver que se desarrolle, pero que esto de alguna manera clarifique la situación del país en términos de la Contraloría. Pero el espacio político, el accionar político, como que solo actúa en función de censurarle, pero no necesariamente para que se sepa la verdad de todos los hechos. Tomando en cuenta que el juicio político también tiene su origen, es una vez que Celi, entre comillas, ha caído en desgracia por una notificación internacional, que a propósito es por eso que está tras las rejas. Sí, pero pues, con lo que le decía Cristian, vamos con un segundo punto sobre el mismo tema. Si la Asamblea Nacional quiere vestirse de pantalón largo, tenía que actuar sobre otro tema que esté en las narices de ellos y que está funcionando ya. Y que es una absoluta ilegalidad. ¿Cuál es esa? El artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos dice, de la Ley de la Contraloría General del Estado, dice que es el Contralor General del Estado, es una competencia privativa de él, el nombrar al subcontralor. Punto. De acuerdo a la jerarquía de las normas, artículos 424 y 425 de la Constitución de la República, una ley tiene una jerarquía superior a la de un reglamento. Con un reglamento no se puede modificar una ley. Así es. ¿Qué es lo que hizo la Contraloría? Que en base a un reglamento de suscripción de documentos del organismo, reglamento de suscripción de documentos, el director nacional de gestión institucional estaba autorizado para suscribir documentos que se deriven de la gestión de actividades de talento humano. Voy a poner un ejemplo tan concreto. Por ejemplo,
dar vacaciones, por ejemplo, dar permisos, etc., trámites normales que son propios de una institución. Pero él no tiene la competencia, el director nacional de gestión institucional de la Contraloría, para él ocurrírsele que por esta norma que tiene que ver con asuntos de menor importancia, él pueda decir quién es el contralor subrogante o quién es el subcontralor general del Estado que subrogaría al contralor general. Y se le ocurrió decir que es Carlos Alberto Refrío González, que es el director nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social. De tal manera que en las barbas de la Asamblea Nacional y del país entero está actuando una persona sin tener competencia para hacerlo como Contralor General subrogante. Y nadie dice nada sobre esto en la Asamblea. O sea, que van a juzgar este acto después de 2 años o 3 años o 4 años. ¿Cuándo van a juzgar esto? Cuando es un tema de ahora. Y hay un tercer punto adicional sobre esto, que es un tema que me preocupa mucho, que parece que no tiene importancia, y obviamente usted entenderá, Cristian, que yo más bien he sido uno de los contradictores de Pablo Celi por todas las trafacías que ha hecho y todo cómo ha conducido la Contraloría General del Estado. Pero viene el tema, hay la posibilidad incluso que el juicio político en algún momento, en alguna instancia internacional, se lo pueda, por ejemplo, declarar nulo. Y le explico por qué. Porque hay un debido proceso que está establecido en la ley orgánica de la función legislativa. Tenía que haber pasado un reglamento, un informe de la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional para que se lo trate al tema. Pero sucede que el señor Villavicencio, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, se durmió y como no tenía listo el informe, no pidió la prórroga respectiva al CAL dentro del término que podía pedirlo para poder presentar en la prorrogado ese tiempo, el informe global de lo actuado por la Comisión de Fiscalización. Entonces, vamos a un juicio político sin informe de la Comisión de Fiscalización, porque lo que han mandado son informes parciales, o sea, que cada miembro de la Comisión de Fiscalización diga lo que le parezca, pero no hay un informe global y aprobado por toda la Comisión de Fiscalización. Entonces, esto es grave y lo dejan pasar como que no pasara nada, máximo unos 2, 3 dimes y diretes entre Villavicencio y Guadalupe Llori y ahí queda, cuando es un tema gravísimo. Están poniendo en riesgo un juicio político. ¿Por qué? Porque no cumplieron adecuadamente con los términos que debían cumplir, los plazos y términos para poder actuar con el informe de la comisión. Y claro, se sacan como magos el problema de encima diciendo que esto ya se solucionó porque se le pidió la renuncia, presentó la renuncia a la secretaria. Pero el jefe es el que debe responder por esto, no la secretaria. Entonces, estos bemoles tiene este juicio político, pero de todos, lo más importante es que no lo cogen al toro por los cuernos y que adicionalmente en las barbas de la Asamblea Nacional y del país están una cantidad de cosas que se sabe del tema y que no se nos dice que están abriendo una información adicional por un cuaderno, se llama así, un cuaderno por separado en la Fiscalía para investigar estos temas. Por ejemplo, Carlos Poli en su testimonio anticipado que rindió, dice cosas gravísimas. Dice que el desvanecimiento de las glosas de Odebrecht, que es otro tema grave, que se lo hizo en época de él, se lo hizo en base a un informe del ex procurador general del Estado, Diego García, que habría allanado el camino para el desvanecimiento. ¿Y qué dice la Asamblea Nacional respecto de esto? Nada. Absolutamente nada. O sea, y hablan incluso de que parte de por qué se lo dejó a Pablo Celi en el cargo era porque no querían que siga Poli, porque con Pablo Celi se iban a hacer humo lo que había detectado la Contraloría, que eran 216 contratos bajo la figura de emergencia suscritos por el Ministerio del Interior, José Serrano a la cabeza, a través de adjudicaciones directas. Entonces esto ya pasa, solamente es el show mediático, lo censuraron y punto. Pero ¿y esto qué? ¿En dónde queda? ¿Dónde queda la denuncia de Carlos Poli sobre la Contraloría, en donde dice que también lo que se quería con Pablo Celi es tapar el informe de gastos reservados en contra de Carlos Vaca Mancheno cuando presidió la comisión del 30S durante el gobierno de Correa para generar y crear ficticiamente una especie de intento de golpe de Estado que no lo hubo?
Lo que hubo fue una metedura de pata del presidente Correa cuando en la Ley Orgánica del Servicio Público eliminaron determinados privilegios a los policías y militares, y eso provocó un descontento enorme en los sectores de la fuerza pública. Entonces, estos temas se van quedando en el aire. Y al final, ¿qué van a hacer? Un juicio político muy general, muy abierto, muy así, light, sin ir al fondo del tema. El fondo del tema es arrogación de funciones, pero lo van a querer tocar ese tema. Ese es un delito tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, usurpación y simulación de funciones públicas. Entonces, si no tratan, si eluden, que esto sí está acusando Lloret, pero si eluden este punto y lo bypasean, como veo yo que van a intentar hacerlo, entonces no están cogiendo el toro por los cuernos, se están yendo por los filos. Entonces, se podría decir que este juicio político más es parte del show y solamente para cumplir con la opinión pública y más no por justamente mostrar las debilidades de la Contraloría de hace 4 años. Claro que sí, Cristian. O sea, quien actúa fuera de competencia, sin competencia, invalida todo lo actuado. O sea, pues es normal. Es como un tema que es adicional, que tampoco lo quieren tratar, ni lo han tratado, ni lo van a tratar. Y claro, al momento que, por ejemplo, invalidan el accionar de Celi en la Contraloría, significaría que los informes de responsabilidad administrativa y penal que están en la Fiscalía y por algunos de esos que incluso ya se ha dictado sentencia, también entrarían en nulidad. Todo podría entrar en nulidad. Por eso es que, ¿cuál es la solución? ¿Taparnos el dedo, tapar el sol con un solo dedo? O sea, esto es lo que debería pronunciarse la Asamblea Nacional y los periodistas preguntar sobre esto. A ver, el doctor Pablo Celi de la Torre actuó con competencia para asumir la Contraloría General Subrogante. Actuó con competencia. El que diga que sí es un soberano mentiroso. Porque Carlos Polit hizo una declaración juramentada en el consulado de Miami, que tiene fuerza jurídica, en donde demostró en esa declaración juramentada que Pablo Celi, a la fecha en que asume la Contraloría, ya no era Contralor, ya no era Subcontralor General del Estado. Es más, hay un dato que es importante darle. Con fecha 2 de junio del 2017, Pablo Celi lo cambia, Carlos Polit lo cambia a Pablo Celi como Subcontralor General. 2 de junio. Y a Carlos Polit recién lo destituye la Asamblea Nacional el 2 de julio. Por lo tanto, el Contralor Pablo Celi siguió siendo Contralor hasta el 2 de julio. El Contralor, el ex Contralor Polit presentó la renuncia, doctor. Presentó la renuncia, pero no el 2 de junio. Sí, presentó la renuncia días después y la Asamblea Nacional aceptó la renuncia el 2 de julio. Sí, pero lo destituyó, pero no lo censuró, porque no lo podía censurar porque ya presentó la renuncia. Claro, porque presentó la renuncia la presenta a fines de junio. Exacto. Y él sustituye a Pablo Celi el 2 de junio. Doctor, pero la historia se está volviendo a repetir justamente con este nombramiento del nuevo Contralor Subrogante, cuando primero Celi no tendría competencias para aquello, primero, y segundo, está detenido, porque ahí en cambio entra otro dilema, la Defensoría del Pueblo, que está bajo la misma mira. Si el uno emite una acción de personal poniéndole de Contralor Subrogante y el Defensor del Pueblo hace la misma historia, ¿por qué en el caso de Celi admiten, entre comillas, porque el silencio así lo demuestra, admiten el nombramiento de un subcontralor? En cambio, en el caso de la Defensoría del Pueblo, el gobierno se hace loco y no admiten a la Defensora del Pueblo subrogante, aduciendo que el Defensor del Pueblo está detenido. ¿Por qué en un caso se hacen de la vista gorda y en el otro caso, en cambio, los del ojo seco, como dirían? Pero es que es un tema sumamente claro. O sea, ¿por qué le votaron todos los casos encima de Freddy Carrión? Le votaron porque a Freddy Carrión tienen que, si es posible, anular todo lo actuado por Freddy Carrión.
Porque Freddy Carrión aprobó y fundamentó el informe de la comisión que investigó los hechos de octubre de 2019. Hechos que imputan el cometimiento de delitos de lesa humanidad por parte de la fuerza pública y por parte del gobierno. Entonces, esto tuvo una dedicatoria muy clara en la que lo hicieron. Pero el país sigue al garete. Déjeme tratarle dos temas adicionales. Ok. Por ejemplo, uno, podemos entender esto tan sencillo, que el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo no tenía competencia para destituir la Corte Constitucional. No tenía competencia porque dice que ellos podían evaluar las autoridades designadas por el Consejo. La Corte Constitucional no la designa el Consejo de Participación Ciudadana. No la designa. Punto. Segundo, luego nombra a la nueva Corte Constitucional y se inmiscuye en el proceso de nombramiento del Consejo de Participación de Trujillo, con lo cual invalida el nombramiento de los actuales miembros de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? 4 años más para que se den cuenta que los actuales miembros de la Corte Constitucional están actuando sin competencia. ¿Qué tenemos que esperar eso? Y hay otro tema que es adicional. El Consejo de Participación actual está dando inicio porque ya dictaron incluso el reglamento, están dando inicio al proceso de designación del nuevo Contralor General del Estado. Pero viene el tema, la Constitución de la República en los artículos 208 y 209, que son contradictorios, hace que los miembros del Consejo, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sean simples firmones. Y le explico por qué. Porque dice que la designación de estas autoridades la hará comisiones ciudadanas. De selección, así es. Comisiones ciudadanas. Y lo único que tiene que hacer el Consejo es recibir el informe de la Comisión Ciudadana, donde le dan las calificaciones, y de acuerdo al reglamento que lo acaban de dictar hace pocos días, lo único que hace el Consejo de Participación es en el término de 2 días. O sea, casi no tiene tiempo ni de leer lo que han actuado. Dice, tiene que designar a la persona que ha tenido la votación más alta. ¿Qué papel pregunta a este Ecuador que funciona patas arriba, no ahora, sino siempre? ¿Qué papel juega el Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades? Ninguno. Los que verdaderamente nombran son estas comisiones ciudadanas. Comisiones ciudadanas que están manipuladas. Estos son los dislates. Estos son los dislates de la Constitución de Montecristi, que fue armada por gente absolutamente incompetente o que metieron una cantidad de trampas para, de alguna manera, bypassear el objeto y el sentido y el fin de una norma constitucional. Entonces, mire, solamente sobre el tema de la Contraloría, hay 1001 cosas que están caminando en contravía. Y es el Ecuador. Bueno, ahora vamos con otro tema que también es muy importante. El presidente Guillermo Lasso, 3 veces candidato a la presidencia, hoy ya es gobernante y sin embargo, al parecer no ha tenido plan de gobierno, ni siquiera un equipo de trabajo, o al menos eso es lo que muestra a los casi 3 meses de gobierno. ¿Lasso no tenía plan o no quiere implementar el plan todavía? A ver, ellos no han hecho explícito ningún plan de nacional de desarrollo. Y esto es grave y le explico por qué. Porque, por ejemplo, existen causales en la Constitución de la República mediante las cuales se puede ir a la muerte cruzada, en el caso de la muerte cruzada que la dicta el presidente de la República, en el caso de que la Asamblea obstruya el desarrollo la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces viene el tema, ¿se puede invocar esa causal si no hay plan de desarrollo? No. Entonces, es otro disparate del Ecuador, no tenemos plan nacional de desarrollo. ¿Cuál es el plan nacional de desarrollo? Destapémonos la careta, Cristian. El plan nacional de desarrollo es lo que diga el Fondo Monetario Internacional. Punto. Si ellos dicen que tenemos que vender la Plaza Grande o la iglesia de la Compañía de Jesús, pues hay que venderla, pues, y se acabó, pues. Porque eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que es el que verdaderamente está gobernando. Entonces, no hay plan nacional de desarrollo. Pero aquí viene otro tema, porque siempre es bueno dar un poco de luz. ¿Quiénes están definiendo qué hacer con el país, aparte del Fondo Monetario Internacional?
Y esto el pueblo que votó por Lazo nunca lo vio. La Fundación Ecuador Libre, que es una fundación de señoritos neoliberales, toditos de del mismo corte, que son los que de ahí lo sacaron para los ministerios y los que le están diciendo a Lazo qué hacer y qué no hacer. Pero lo que le están diciendo qué hacer y qué no hacer, la mayoría de cosas son absolutamente inconstitucionales. Entonces, este es un país dado, es un país salvaje dado al diablo, de tal manera de que eso es lo que está sucediendo. Le voy a poner un ejemplo, si usted me lo permite. Por supuesto. Por ejemplo, el ministro René Ortiz de Energía, que fue del gobierno de Moreno, le manda al presidente Moreno una comunicación, la número 258, del 18 de marzo del 2021, en donde le dice que ahora es el momento para la transformación de Petroecuador en una compañía por acciones. Por acciones, eso es privatizarla. Claro, así es. Dice, iniciando una reforma constitucional. Y eso lo dice René Ortiz. Iniciando por una reforma constitucional. Y le dice que, en otras palabras, solicita su conformidad para coordinar la propuesta de reforma. ¿De reforma de qué? De la Constitución, hacia la transformación de Petroecuador en una compañía por acciones, lo cual es prácticamente imposible. Pero en todo caso intenta hacerlo Ortiz, o sea, constituir a Petroecuador en una compañía por acciones, reformando la Constitución. ¿Qué le contesta el presidente de la República a través de Johanna Pesantes Benítez, secretaria general jurídica de la presidencia? Porque le dice que lo hace el presidente de la República, dice, en su calidad de jefe de Estado y responsable de la administración pública, no ha contemplado ejercer la iniciativa de reforma constitucional a efectos de modificar el diseño constitucional de gestión de sectores estratégicos mediante empresas públicas por un modelo privatizador. Es más claro que el agua. Le está diciendo Johanna Pesantes que para que se cambie Petroecuador a una compañía por acciones hay que cambiar la Constitución y que Lenín Moreno no ha contemplado ese cambio, esa reforma, menos aún a puertas de la terminación del gobierno. ¿Qué pasa? Se emite el decreto 95 por parte de Lazo del 7 de julio del 2021, donde, entre comillas, dicta la nueva política petrolera que tiene que estar sujeta a la normativa constitucional y legal, porque él no es monarca, él es nada más que el presidente de la República. Y dice en el artículo 4, acciones inmediatas dentro de los próximos 100 días, contados a partir de la expedición del presente decreto ejecutivo, o sea, esto es hasta el 7 de septiembre, que ya faltan 3 semanas. El Ministerio de Energía deberá ejecutar las siguientes acciones. Realizar todas las acciones necesarias para la implementación de las mejores prácticas empresariales y de buen gobierno corporativo en la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, a fin de establecer las condiciones idóneas que permitan transformarla en una empresa que cotice en mercados internacionales. Entonces viene el tema, Cristian. O sea, ¿acaso que puede transformarla pues en este gobierno, porque es el señorito Lazo el que está de presidente? Transformarla en una empresa que cotice en el mercado internacional. ¿Cotice qué es? Cotice por acciones, porque va al mercado ya. Y entonces, ¿lo pueden hacer? No lo pueden hacer. O sea, lo que Lenín Moreno no lo pudo hacer siendo que fue un gobierno privatizador, ahora lo quiere hacer de un plumazo con un simple decreto el presidente de la República. Entonces, ahí usted se va dando cuenta del país que tenemos. Del país que tenemos. Y de un señor Lazo que tiene una confusión mental brutal, que él cree que le entregaron un cheque en blanco para gobernar el Ecuador. Él es el presidente, él conduce los actos de la función ejecutiva, pero sujeto a las normas constitucionales y legales. Pero la manía de este gobierno, desde que se posicionó, es intentar ir en contravía de las normas constitucionales y legales. Bueno, digamos que Lazo entonces viene a ser la continuación de Moreno, porque Moreno también omitió muchos principios constitucionales de forma abierta e incluso socapada, digámosle así. Y Lazo viene a hacer lo mismo, porque Moreno hizo lo que hizo y nadie dijo nada. Y Lazo prácticamente también está haciendo así. ¿Quién dice nadie dijo nada? Me refiero de las acciones, porque de decir, dicen muchos, incluso usted, pero claro, de eso no ha pasado. No, pero es que no puede pasar mientras las instituciones no reaccionen, mientras tuvimos una Asamblea Nacional sumisa, chicos silencios, y mientras los medios de comunicación alcahueteen todo este tipo de cosas, y finalmente mientras el pueblo
siga adormecido. Entonces, mientras eso suceda, es muy difícil que las cosas funcionen. Es un pueblo que amanece esperando que haya un milagro. Ahora, cuando usted dice que este gobierno está haciendo lo mismo que Moreno, si el gobierno de Moreno fue integrado por la gente de Creo, pues. En la Asamblea Nacional, ¿cuál fue el que le dio el mayor apoyo para dictarse todas las normas, todas las leyes anticonstitucionales y todas las medidas inconstitucionales que dictaron? Las votaciones de Creo y las votaciones de la gente que estaba coaligada, incluyendo Izquierda Democrática. Y socialcristianos. Y socialcristianos, y también gente de Pachacuti en determinadas votaciones. Entonces, por eso es que yo he dicho esto, porque me gusta utilizar los ejemplos que permiten al pueblo entender. El gobierno de Lasso es el segundo tiempo del gobierno de Moreno, pero es el mismo partido de fútbol. Es el mismo partido de fútbol. Aquí no hay nada diferente. Por eso es que, por ejemplo, en el tema de los precios de los combustibles, lo primero que hace Lasso es defender el decreto ejecutivo del presidente Moreno que establece el sistema de bandas. Claro, Entonces, a eso ya iba justo a preguntarle sobre eso, pero para concluir este tema, doctor. Entonces, en resumidas cuentas, Lasso no tiene un plan de gobierno como nos esperábamos o los esperaban muchos ecuatorianos quienes votaron por él, tomando en cuenta que él sabía la gente que votó por él, que era una persona neoliberal, es decir, no nos debería coger de nuevo sabiendo que era un neoliberal y las pretensiones neoliberales siempre en tratar de hacer del Estado, de las empresas del Estado, un negocio privado. Eso ya es sabido, sin embargo, la gente votó por eso. Entonces, no habría de qué admirarnos, obviamente, sino que la parte que sí es controversial es que la Constitución no permite la privatización de los servicios públicos. Pero, ¿tuvo o no tuvo Lasso un plan de gobierno o plan de desarrollo nacional? Es lo mismo que Moreno. Moreno tampoco tuvo un plan de desarrollo nacional. No lo cumplió, sí tuvo. 2017-2021. A ver, un ratito. Era un plan de gobierno que entiendo que usted no lo ha leído. Y lo digo con todo respeto. A ver, es un plan de gobierno. Otra cosa es que no lo cumplió. No. Es un plan de gobierno que habla de generalidades, pero no habla de proyectos. Porque yo le puedo decir, por ejemplo, en un plan de gobierno, la política de salud tiene que orientarse al mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, para lo cual se deben tomar en cuenta a los ciudadanos en todas las etapas, en todas las clases sociales, en los estratos sociales y también las edades, porque la salud es un derecho, ¿Dónde está el programa? Pues, ¿dónde dice voy a construir un hospital, voy a hacer esta red de salud pública? Voy a hacer... No tenía programas. Eso no es un programa de desarrollo. Son generalidades. Ese es el gran problema. Pero además, no hemos tenido programa de desarrollo cualquier cantidad de tiempo atrás. Le voy a poner un ejemplo y lo pongo a usted en curva, en contravía. ¿Dónde estaba en el Plan Nacional de Desarrollo en la época de Correa, de que íbamos a las cocinas de inducción? ¿En qué parte estaba? En ninguna parte. ¿Dónde estaba en el Plan Nacional de Desarrollo que íbamos a hacer preventas petroleras desde el 2009? ¿Dónde estaba? No, es que los gobiernos se han acostumbrado a que el plan de desarrollo es lo que le sale de alguna parte del cuerpo al titular del Ejecutivo y dice, esto hacemos. Y se acabó. Se acabó. Entonces no hay plan de desarrollo. Pero eso no es una cosa tan elemental, no alcanzamos a verla. Entonces, ¿qué le pedimos? Un plan de desarrollo. Mañana el Fondo Monetario, lo dije ya, el Fondo Monetario le pide al gobierno que haga tal o cual cosa. Y lo va a hacer. ¿Dónde está en el Plan Nacional de Desarrollo eso? En ninguna parte del Plan Nacional de Desarrollo. Vea, el presidente Correa dijo que cuando se posesionó el 15 de enero del 2007, dijo que la idea era no comprometer flujos futuros mediante el endeudamiento de la economía. Y lo primero que hizo es sobreendeudarse. Y entonces, se dice una cosa, se hace otra. Eso es parte del país, porque no hay educación política, porque la gente en este país, estoy diciendo cosas muy concretas, en este país hay amnesia colectiva. Se olvidan de lo que pasó hace poco, de lo que pasó acá, de lo que pasó por más acá. Entonces, ese es el país. El presidente, volviendo ya al tema de los hidrocarburos, el presidente Lasso la semana antepasada anunció y dijo que no va a derogar el decreto que
pone a los combustibles bajo un sistema de bandas. El día jueves a los transportistas, en reunión con los transportistas, en cambio les ofreció que iba a reformar este decreto en miras de poderles subsidiar. A ver, ¿es posible eso? es imposible. Está metido en 11 camisas de una vara en vez de en una camisa de 11 varas. Está metido en un problemón el presidente. Yo ahí sí me pongo a pensar, digo, ¿será que conoce? ¿Será que tiene un equipo? Cuando usted tiene que analizar a un paciente, Cristian, si usted fuera médico y yo fuera médico, que no lo somos, entiendo. Lo primero que hay que actuar antes de darle la primera receta es, a ver, necesito radiografías, ecografías, exámenes de sangre, examen de heces, de orina, lo de aquí, lo de más acá, y más o menos de la primera vista que le pego, quiero un examen especial sobre este tema. Cuando tengo al paciente, lo tengo totalmente claro cuál es el paciente, entonces recién comienzo a decir, es el tratamiento. ¿Cuál es el examen que hay que pedir para actuar en materia energética? El balance energético. Si no tengo el balance energético, ¿de qué estamos hablando? Entonces, vamos a ver qué dice el balance energético. El transporte es la mitad del consumo de energía, incluyendo la hidroelectricidad. Cristian, escúcheme, incluyendo la hidroelectricidad. Porque si no se incluye la hidroelectricidad, el transporte sería un 55% por lo menos del consumo energético, o casi 60%. Transporte es el verdadero problema. Entonces, ahora miremos el transporte. Si lo miramos como un 100% del problema del transporte, los buses son el 3.7% del consumo. 3.7% del consumo. No es más que eso. Los taxis son el 4.1%. Digamos que subsidian a los buses interprovinciales y a los buses de las ciudades. ¿Han resuelto el problema del precio de los combustibles con el 3.7% del consumo? No. ¿O con el 4.1% del consumo de taxis? No. Entonces viene la pregunta. A ver, carga pesada es el 46.8% y carga liviana el 20.8%. Entonces viene la pregunta. Estuvo con el presidente de la Federación de Transporte Pesado, por ejemplo, el presidente, en estas reuniones. Entonces viene la pregunta, estando con él, con este presidente de la Federación de Transporte Pesado, ¿cuál es la solución para el transporte pesado? ¿Va a subsidiar ese 40 y pico % del consumo? ¿Lo va a subsidiar? Le va a dar hasta el nombre. Estuvo con el señor Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, FENATRAPE, y también con Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano. Entonces viene el problema, viene el tema. ¿Cómo piensa subsidiar al 46% de la carga, del consumo por transporte terrestre, que es la carga pesada, y al 20.8%, que es la carga liviana? Entre los dos serían el 67.6%. 77.6%. Entonces, ¿cómo vas a subsidiar? Si subsidias al 77%, más al 3.7, más al 4.1, entonces te vas a cargar solamente contra los autos y subs. Pero entre los autos y subs es el 17.3%. Porque la gente cree equivocadamente que este país, el gran consumo, está en los autos o en los subs. No, sí es el 17.3%. Pero hay autos viejos, hay autos de gama baja, no es que todos son autos de ricos o carros de ricos. Entonces, ¿cómo es que vas a manejar el tema? Afectando solamente al transporte privado de personas naturales, no de los que hacen transporte de carga. O sea, se te está desinflando todo tu esquema. Pero además hay un tema. No solamente el Ecuador es un problema el transporte, porque, por ejemplo, la industria es el 14% del consumo energético y dentro de esto está el diésel preponderantemente, los residenciales el 13.4% y lo comercial y servicios públicos es el 7.9% y en estos pesa mucho el diésel, el gas licuado de petróleo y el fuel oil. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Allí no van a poner la mano. Por ejemplo, ¿qué van a decir? Porque yo ya lo sé, ya lo dijeron en la época de Moreno. Porque saltaron los de las cámaras de industrias, dijeron a nosotros que no nos topen. Claro, pero tópenlos al de a pie o al que va en carro pequeño.
A ese tópalo. Pero a la industria no. Pero entonces viene el tema, ¿a quién les va a topar? Pero esto va a provocar una cosa, Cristian, que usted me la va a entender fácilmente. Claro, y también hay que tomar en cuenta la pesca, ¿no? Sí, la pesca es uno de los sectores que hay que tomarlo en cuenta. Es el 4.2% el sector marino. Pero dentro del sector marino no todo es el pequeño pescador. También es el gran pescador y también es la transportación internacional de buques ecuatorianos y también la transportación del petróleo. Pero no es más que el 4.2%. Yo estoy con las cifras delante mío, pues mi amigo. El tema aéreo, por ejemplo, para cerrar de una vez el consumo de transporte global, es el 1.4%. Entonces, ¿con esto van a resolver el problema? No lo van a resolver el problema. ¿Cuál es el enredo en el que se metió Lazo? A ver, hablemos claro, mi querido Cristian. El enredo es este. Si usted fuera una empresa transnacional y le dicen, venga para que se haga cargo de la refinería bajo un esquema privatizador y un recetario del Fondo Monetario Internacional, que ellos no tienen piedad ni tienen compasión de nadie. Entonces dice, venga y hágase cargo. Usted como empresa transnacional, ¿se hiciera cargo de la refinería de Esmeraldas? No, porque lo primero que va a preguntarle al gobierno, señor Lazo, yo me hago cargo de la refinería, pero tengo que hacer inversiones, tengo que cambiar el esquema, meter mi gente, sacar gente y etc. Pero además, la pregunta del millón, ¿y qué hago con los combustibles? ¿A qué precio los vendo? Porque no voy a hacer cargo de una refinería sin saber a qué precio vendo los combustibles. Entonces, si le entrego la refinación a una empresa privada, la empresa privada me va a decir, ¿me vas a subsidiar tu Estado? Con el peligro de que el Estado no le pague, porque el Estado es tramposo, no tiene plata y no paga. Entonces, ¿qué es lo que...? Y además viene el otro tema. El consumo de combustibles depende solamente del 25% de la producción ecuatoriana, porque el 75% de los combustibles son importados. Entonces, viene la otra parte del queso. Los que se les está autorizando que importen combustibles van a decir, ok, yo importo. Usted, Cristian, se hace cargo. Cristian Salinas dice, he montado una empresa y voy a traer combustibles. Pero viene la pregunta del millón, ¿y a qué precio los vendo? Entonces, ¿por qué? Porque no va a vender a un precio mientras las refinerías venden a otro precio. Tiene que haber uniformidad, porque si no se arma el caos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Poco a poco, metiendo la puntita, ¿para qué? Para internacionalizar los precios de los combustibles, para ahora sí entregarles a las transnacionales un negocio, pero ya totalmente que les garantice lucro, les garantice utilidades. Saneado totalmente. Entonces, o sea, yo incluso hago esta pregunta. Yo no estoy de acuerdo con que se eleven los precios de los combustibles, pero la hago como pregunta. Si eventualmente en algún momento se hubiera sincerado los precios de los combustibles, hubiera sido bueno que se lo haga, pero en beneficio del Estado. O sea, que el Estado venda el combustible al precio internacional, por ejemplo. Pero no para que vengan las transnacionales. Se liberan los precios, pero para que hagan un negocio las transnacionales. Ahora, hay otro tema que es grave, que me estaba olvidando decirlo. Verán, con este desmadre que son los sectores de consumo, ¿no es cierto? Porque los residenciales, ¿a qué precio le van a dar, por ejemplo, al sector industrial? ¿A qué precio le van a dar el diésel? Porque van a poner el grito en el cielo las cámaras industriales si le suben el diésel a precios internacionales. ¿A qué precio les van a dar? Les van a dar otro precio a los transportistas de carga pesada. ¿A qué precio les van a dar los de carga liviana? Los de los buses, los de los taxis, las personas privadas, ¿a qué precio van a tener? Pero si hay diferencias de precios, porque de hecho van a haber, y si no de, ¿por qué se utiliza la palabra focalización? Focalización quiere decir que el subsidio va a ir solamente a un segmento. Si se utiliza eso, va a haber contrabando interno. Y va a ser un caos el Ecuador. Cogen un tanquero que va a una industria y dicen, no, es que este tanquero estaba yendo para otro lado, y va a ser, o sea, nos convertimos en un pandemonio en el Ecuador. Y eso no lo está viendo Lazo. Claro, y se fomentaría también de la tan denodada corrupción. Porque pero además, el propietario de un bus le hace poner combustible a una camioneta diésel, pero le hace poner como que le ha puesto al bus. Pero claro, entonces, cosas como esas, por ejemplo. Pero además hay un tema que es repugnante. Yo por lo menos protesto y lo he venido protestando enérgicamente. El presidente Lazo ofendió a todos los ecuatorianos. Porque esto fue el remoquete, lo mismo que dijo el presidente Moreno.
dijo, es que tenemos que elevar los precios de los combustibles, porque esto está beneficiando a los ricos, a los contrabandistas y a los narcotraficantes. Entonces viene la pregunta, cuando uno ve esto, ¿dónde están los ricos? En un segmento pequeño, posiblemente de los autos que tienen alta gama, autos y subs. Otro, en los industriales. Pero si al industrial le suben el precio, él va a trasladar el costo en los artículos que produce. Por lo tanto, esto va a ser un golpe al pueblo, no al golpe a los ricos. Pero viene el otro tema. ¿Cómo es que hay contrabando en el Ecuador? Entonces, no funciona el Estado como Estado. No tiene instituciones para controlar el contrabando. Si incluso las gasolineras de frontera están a 40 kilómetros en línea recta de la línea de frontera, porque todas esas están estatizadas, están en manos de Petroecuador. Entonces, ¿cómo es que hay fuga? ¿Por qué? Porque entonces no hay Servicio Nacional de Aduanas. Usted está reconociendo, o sea, qué lindo, esto es lo más gracioso del mundo. O sea, tenemos que subir los precios porque no podemos controlar el contrabando. Controla el contrabando y déjate de molestar la vida. Y claro, otra. Implícitamente están reconociendo que no hay institucionalidad. Claro, y otra, el narcotráfico. ¿Quiénes están? O sea, si usted, Cristian, yo cargo gasolina o diésel o lo que sea, ¿qué estamos cargando? O sea, nos dijo narcotraficantes a los ecuatorianos, a toditos. Cuando no es que el narcotráfico succiona todo este dinero para producir cocaína, pues es una cuestión mínima. ¿Cuánto se utilizará? Menos del 1% de los combustibles, menos del 0.5%. Entonces, nos dijo, pero viene el tema, digamos que somos contrabandistas y narcotraficantes y ricos, pero ¿quiénes votaron por él? El 51% de los ecuatorianos. Lo está insultando incluso a su propia gente. Les está diciendo a los que votaron por él que son ricos, lo cual no es cierto. Porque en el Ecuador hay 7 de cada 10 ecuatorianos de la fuerza laboral están en la informalidad y en el subempleo. Incluso los que votaron por Lazo, pensando que era una solución. Le está diciendo que son ricos a los que votaron por Lazo, narcotraficantes y contrabandistas. O sea, es una ofensa nacional la que hizo. Pero como se siente, este es el problema de la gente prepotente, se siente que le dan un micrófono y bota estiércol con ventilador. Entonces, este es el problema. El problema es que quieres entregar, porque te ordena el Fondo Monetario Internacional, la señora Kristalina Georgieva, te está ordenando que hagas eso. Y tú eres nada más que un interlocutor de los intereses del Fondo Monetario Internacional. Punto. Ese es el verdadero gobierno. Así es. Doctor, Lazo y su ministro de Finanzas anunciaron que a finales de este mes, estamos hablando de la próxima semana, van a presentar reformas a la Asamblea Nacional, reformas tributarias. ¿Tiene el gobierno músculo político para hacer esas reformas tributarias? Y dentro de esas reformas tributarias, ¿cabe una nueva remisión tributaria? Ve, ellos para beneficiarse a sí mismos han hecho todo lo que les da la gana. Yo, por ejemplo, tengo las declaraciones del señor José Julio Prado, que es el actual ministro de la Producción y ministro que fue presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador hasta hace pocos días. Ajá. Y claro, eso ya no le dio las neuronas. Dijo en una declaración que la tengo guardada como oro, dijo, a la banca no le fue mal en el 2020. O sea, todo el mundo echó pedazo el 2020, menos la banca. Y a la banca no le pidieron que colabore para nada en el tema de la crisis económica. Entonces, es obvio, es la sinvergüencería de quienes están gobernando el país. Pero hay un tema que, si usted me lo permite, porque veo que el tiempo camina y se me puede estar quedando, que lo quiero tratar, si usted me lo permite, desde luego, que es el tema del pronunciamiento de la Corte Constitucional, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de trató la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, la Corte Constitucional analiza los artículos 286 y 287 de la Constitución, en donde dice el 286, las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica, norma que la han violado todos los gobiernos desde que se dictó la Constitución del Montecristi. Y luego el 287 dice, toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional en su pronunciamiento?
que esta regla impone la necesidad de que la expedición de las leyes que garanticen los derechos fundamentales tengan en cuenta el principio de sostenibilidad fiscal, o sea, que estén financiados, quiere decir. La Constitución proscribe la demagogia consistente en la expedición de leyes generosas en derechos fundamentales, pero desfinanciadas. Ok. Reprueba la actuación de la Asamblea Nacional cuando dictó esta ley y dice no se puede perder de vista el principio de sostenibilidad fiscal porque sencillamente dicha sostenibilidad es condición de factibilidad para el disfrute de los derechos fundamentales. Hasta allí, un aplauso a la Corte Constitucional. Se lució. 10 sobre 10. Pero viene el tema, ¿y cómo funcionan las finanzas públicas? Con excepción de lo establecido en esta ley de educación intercultural, donde les subían el sueldo a los maestros. ¿Cómo funciona la economía del Ecuador? Sin sostenibilidad fiscal, pues. ¿Qué están viviendo en otro mundo, en otro país? ¿En dónde están viviendo? No hay sostenibilidad fiscal en el Ecuador. Por tanto, no hay sostenibilidad fiscal que el Ecuador viene funcionando en base a empréstitos y a deuda. Por lo tanto, hasta los mismos sueldos del personal normal de la burocracia y muchas de las contrataciones se hacen son en base a préstamos. Entonces, ¿dónde está el principio de sostenibilidad fiscal? O sea, es correcto lo que dice la Corte, pero no pueden ellos solamente cargarse con el tema de los maestros, y olvidarse de cómo funciona la economía del Ecuador, porque debería haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional que diga, señores, votamos abajo todo el andamiaje con el que está funcionando el Ecuador, porque el Ecuador no tiene sostenibilidad fiscal, y no ahora, no la tiene tiempos, porque cada día se endeuda más. Y cada día se endeuda más, y cada día se va abriendo más la brecha y la crisis, por ejemplo, de la seguridad social. Entonces viene el tema. O sea, solamente no había sostenibilidad fiscal en el tema de los sueldos de los maestros. Por eso dice la Constitución algo que lo han irrespetado todos los gobiernos. Los egresos permanentes se financiarán solamente con egresos permanentes. O sea, más claro no canta un gallo. ¿No es cierto? Solamente con ingresos permanentes con ingresos permanentes. Entonces viene la pregunta, voy a poner un botoncito. Un botón basta demuestra a los demás a la camisa, lo dice la canción. Cuando no tenía plata Correa, no había sostenibilidad fiscal, no había ingresos permanentes. ¿Qué hicieron con el Seguro Social? No sé si ahí se lee. Sí. ¿Sí? Ahí está el tema y ahí está la foto de Ramiro González. ¿Qué es lo que dice en el 2010? Si no compramos bonos, gobierno se queda sin liquidez. O sea, ¿había sostenibilidad fiscal? En el gobierno no la había. Le sacaron la plata del Seguro Social a través de bonos que no sirven para un carajo, que eso lo quieren seguir haciendo, que ya lo anunció el gobierno, que quieren hacer nuevamente un nuevo pago de la deuda del IES con bonos. Para que usted tenga una idea, la deuda al Seguro Social entre bonos y la deuda normal son 15.381 millones de dólares, de los cuales 8.000 millones son bonos. Y quieren ir eliminando la deuda de los 7.381 millones con bonos. Al final se va a quedar el Banco Central con un montón de papeles en bonos que no le sirven para un diablo. Tendrán que mandarlos a que los usen en un baño higiénico. Entonces, echa el Ecuador. ¿Hay sostenibilidad fiscal? No la hay. No la hay. Y sale la Corte Constitucional con este remoquete de que no ha habido sostenibilidad fiscal en el Ecuador en la ley de educación intercultural con el tema de la elevación de los sueldos a los maestros. O sea, les vieron la cara de giles, la cara de pendejos a los maestros. Cuando el Ecuador está quebrado, no tiene sostenibilidad fiscal. Entonces, ese es el gran problema del Ecuador. En esto también se podría decir que es la crónica de un incumplimiento anunciado, porque claro, se les debería homologar los salarios hacia arriba a los maestros, pero evidentemente que no hay dinero para aquello. Claro, pero también viene el tema. Aquí entramos en un tema que tenemos que evacuarlo rápidamente. Es el tema de la elevación. Hay tres conceptos que hay que jugar. Salarios, canasta familiar, control de precios. Tres conceptos. A ver, ¿qué saco yo subiendo salarios? Porque hoy en los datos de prensa dice las cámaras, uno de las cámaras dice, es que tienen que elevarse los salarios para que haya mayor liquidez en el mercado. Claro, ellos lo que quieren es vender. Pero viene el tema.
Usted sube los salarios, se dispara la canasta familiar. Entonces, ¿cuál es el antídoto para poder elevar salarios y que no se dispare la canasta familiar? Control de precios. El Ecuador es un país neoliberal, no de ahora, de siempre. Y también con los gobiernos anteriores. Entonces viene el tema, ¿hay control de precios en el Ecuador? No, no hay control de precios. Entonces, es un peligro subir salarios porque se le dispara la canasta familiar. Entonces, ¿qué saca usted? ¿Qué saca a nivel de capacidad adquisitiva? Usted puede ganar, en vez de $400, puede ganar $500, o $1,000, o $2,000. Si no le alcanza con lo que le van subiendo, está en la misma M. Sigue lo mismo, porque no hay control de precios. Porque en un modelo neoliberal como el que se viene implementando ya varios años en el Ecuador, tenemos superintendencia de control de poder del mercado. Entonces, no podemos decir que no se ha hecho por controlar precios y controlar el mercado. Pero viene la pregunta del millón, Cristian. ¿Qué hace la superintendencia de control de poder del mercado? Nada. Nada. Hay ley de control de poder del mercado, no se le ejecuta, no se le aplica. Entonces, no hay control de precios. Y miren el sector bancario. Son tan sinvergüenzas que la Constitución dice que la política monetaria, financiera y cambiaria la fija el Ejecutivo. Ejecutivo, la fija. No es que tiene que consultarle con los bancos, pero sale el ministro de Finanzas y todos ellos dicen, es que esto hay que consensuar. ¿Cómo? Si es una competencia del Estado, es una competencia de la función ejecutiva. Tampoco le van a fijar una tasa para quebrar la banca, pero tiene que el Estado fijar las tasas de interés, tanto las activas cuanto las pasivas, que tienen que tener un grado de correspondencia, porque no podemos tener unas tasas pasivas tan bajas, que es lo que reciben el dinero de los cuentas, de los que colocan depósitos a plazo fijo, tan bajas, mientras prestan el dinero a más del 20% al pequeño emprendedor, por ejemplo. No puede ser, pues, o sea, eso es un robo a plena luz del día. Pero viene el tema. Ya entró Lasso al gobierno, ya venimos de Moreno, y las tasas siguen siguiendo los dictados de la banca. Ellos fijan las tasas de interés bancario lo que quieren. Entonces, mientras tengamos un país donde no funcione el Estado, ¿qué es el Estado? El Estado es una institución que se la creó desde los albores de la humanidad. Ha tenido varios modelos, varios temas, pero el Estado está llamado a cumplir, a proteger la sociedad en su conjunto, porque si no sería la ley de la selva. En la ley de la selva usted sale y nadie se responsabiliza de que un zorro se come un conejo. Se comió, si se acabó, pues ¿quién le va a decir al zorro? No te puedes comer el conejo. Está en la ley de la selva. En la sociedad humana, para eso está el Estado, para regular y decir, tú no te puedes comer a los demás en estas condiciones, porque si no es la ley de la selva. Entonces, ¿dónde aparece el Estado? Entonces, le quieren mutilar al Estado los poderes, escúcheme bien esto, Cristian, que esto es de fondo, los poderes de regulación, de control y de sanción. Hacia allá van. Por ejemplo, con la ley de repetición que mandó el Procurador General del Estado, es mutilarlo al Estado en su poder de control a las transnacionales y de sanción. Porque de esa manera nadie va a atreverse a tocarle un dedo de los intereses de las compañías transnacionales. Y va a ser una alcahuetería. Pero ¿dónde está la Asamblea Nacional que lo llame al Procurador General del Estado y le diga, señor, una preguntita, unita nada más, ¿usted es abogado del Estado o es abogado de las empresas privadas? ¿Dónde está? Están discutiendo el señor Villavicencio si la señora Yori va a comprar 6 carros. Ese no es el problema del país. Ese no es el problema del país. 6 carros de $60,000 cada uno, que son $360,000. Ese no es el problema del Ecuador. Entonces, distraen la cosa y se van por las ramas. ¿Por qué no lo llaman al procurador? ¿Por qué no lo llaman a la Corte Constitucional para que explique la sentencia espuria que dictó, diciendo que la Asamblea no puede tratar el tema del CIADI? Cojan el toro por los cuernos y dejen de estar solamente matando muertos. Porque mire el tema sin que yo niegue la necesidad del juicio político a Pablo Celi. Me da pena porque están matando un muerto. Él ya no es. Mátenlo de todas maneras para que no quede la huella de lo que él hizo. Pero preocúpense de los vivos, de los que hoy lo están despedazando al Ecuador. Entonces quieren, al estilo de siempre, quieren siempre mirar hacia atrás. El problema es hoy. Por ejemplo, ¿en manos de quién está la Contraloría? ¿Cómo se va a nombrar el nuevo Contralor? ¿Es correcto que las comisiones ciudadanas nombren al Contralor? ¿Es correcto que tengamos una Corte Constitucional impune? ¿Que es impune por normativa constitucional? Porque la Constitución les da impunidad, la Constitución de Montecristi.
Entonces, esos son los problemas nacionales, no la paja y no el show de todos los días. Doctor, y con esto ya terminamos. Quito desde hace ya 2 meses y medio, casi ya, ha estado viviendo un dilema entre que se va y vuelve, y entre que vuelve y se va, entre que se nombra un nuevo alcalde, una nueva vicealcalde y todo demás, pero sigue el alcalde destituido de alcalde, el alcalde sucesor sigue luchando porque se le reconozca como alcalde. Bueno, en definitiva, ¿hay alguna solución para esta ciudad que se ve olvidada por estos temas? A ver, el problema es ciudadanía. Mientras el ciudadano no adquiera ciudadanía y no quiere ejercer ciudadanía, tenemos lo que tenemos, pero viene el tema. Lo voy a contar en cortísimas palabras. Sucede que en el Anca de Yunda, en el mismo caballo, se montó Guarderas para ir de candidato. Siendo que vivía en el norte, se candidatizó por el sur. Situación absolutamente irregular, porque Yunda le garantizaba votos para que llegue a ser al concejal. Luego subió y, violando la normativa sobre distribución y paridad de género, se hizo nombrar a vicealcalde cuando tenían que nombrar a una mujer. Y de esto hay antecedentes ya en sentencias que se han dictado, que tiene que ser alcalde hombre y la vicealcalde mujer o viceversa. Se subió. A los 2 años y pico, sucede que el culpable de lo que está pasando en la alcaldía es Yunda, cuando entonces no ejercieron el poder de fiscalización los concejales, porque ellos son fiscalizadores y legisladores. Entonces, 2 años y pico que no dijeron nada, y de pronto todo ha estado malo, cuando ellos han estado mezclados allí. Voy a poner un ejemplo. Guarderas estuvo 1 año encargado por parte de Yunda para que los representen el tema del metro, que es un fracaso total. Entonces, y de pronto el culpable es Yunda. Entonces viene el tema. ¿Y Yunda de por qué lo juzgan? Lo juzgan porque no ha permitido la participación ciudadana y no ha informado a la ciudadanía de lo que está haciendo. Que son cosas absolutamente subjetivas. No es una cosa de fondo, porque mezclan una cosa que no la pueden mezclar. Dicen, pero es que hay corrupción. Pero es que eso no ha sido juzgado todavía. Entonces viene el tema. No ha sido juzgado. Y hay temas penales. Dice, ¿cómo podemos tener un alcalde que está cuestionado y que tiene temas penales? Entonces viene la pregunta que nos olvidamos. Vemos solamente con un ojo y nos tapamos el otro. Y la señora Cintia Viteri, ¿acaso no tiene una indagación fiscal por violación del artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal por obstaculizar tareas humanitarias con lo que hizo hace más de 1 año? No tiene un problema penal de la alcaldesa de Guayaquil, pero ahí no pasa nada porque ella es de la Pelucolandia. Pero a Yunda se le cargan. Y viene el tema. Guarderas se supone que es abogado, incluso decano de la Facultad de Jurisprudencia de no sé qué universidad, y una universidad de los ricos. Pero viene un tema. La Pontificia Universidad Católica. Ya, y entonces, ¿qué no supo? Que cuando se tramita una recusación, porque los recusaron a Guarderas, para que no participe en la comisión de mesa, una contestación a cualquier petición, en este caso una petición de recusación, hay que contestarla de manera motivada y fundamentada. Usted no puede decir, no le atiendo su pedido porque no cumple con la normativa en general. Tiene que razonar, motivar la resolución. No razonaron ni motivaron. Solamente le devolvieron las 2 recusaciones que presentó Yunda. ¿Por qué? Porque el beneficiario de la salida de Yunda iba a ser Guarderas, y Guarderas estaba presidiendo la comisión de mesa. Entonces le quitaba imparcialidad al accionar de la comisión de mesa. Con base en esto, la Corte Provincial de Justicia, tocando la materia constitucional, dice, señores, se violó el debido proceso. Se violó el debido proceso, porque no se motivó la resolución. Mientras el Tribunal Constitucional dicta una absolución de una consulta que no tiene fuerza de sentencia. No tiene fuerza de sentencia. Es una absolución de una consulta. En el caso de la Corte Provincial es un tema constitucional, porque conocieron una acción de protección de derechos constitucionales. Entonces, es un tema grave, pero viene el tema. Cuando vemos que podemos encontrar una solución jurídica y bien montada, le pasan el tema a la Corte Constitucional. Y ahí sí es un tema, saque la moneda. Porque lo que a ellos se les ocurre será, pues. Entonces viene el tema. O sea, aquí el cabeza de turco de todo esto es Yunda. Si tiene que hacerse un cambio en la municipalidad, tienen que irse todos a la casa. Todos.
porque le han fallado a Quito todos. Pero mire, ayer me topo con esta noticia en los medios, no sé si sale. ¿Qué es lo que dice el exalcalde Augusto Barrera? ¿Qué dice el alcalde Augusto Barrera? La hoja de ruta del metro se abandonó en los últimos 7 años. Y luego cuestiona el modelo. O sea, yo ahí sí casi me caigo como condorito en el tema del metro. ¿Por qué? Porque se dictó las ordenanzas metropolitanas en la época de Augusto Barrera. Augusto Barrera, tienes amnesia, donde se dice que se crea la empresa pública metropolitana de Quito. ¿Para qué? Para que opere el metro desde el 2012. Tenía 9 años para prepararse, 9 años. Llega el momento donde ya las obras están listas para entregar. Desde el 31 de marzo de este año está listo Acciona. Y sucede que están discutiendo y también Augusto Barrero pone en entredicho que cuál mismo será el proyecto para el gestionamiento del metro. Oye, Augusto Barrera, ¿qué te olvidaste que dijeron que la empresa pública metropolitana opere directamente el metro? No hay nada que discutir, salvo que tú estabas mareado cuando se aprobó eso. Y luego una cosa, la solución era contratar asistencia internacional para que la empresa pública metropolitana opere, pero no que terminado el proyecto se contrate una operadora para que gestione el metro, o sea, delegar lo que no se puede delegar, porque no hay delegación de la delegación. Y si quieren hacer eso, entonces tiene que volver el tema al Consejo Municipal, derogar las ordenanzas que dictó Augusto Barrera con su consejo y entregar un negocio redondo a una operadora del metro que va a tener que tirar los precios del metro a más de $1 por tarifa, pero ellos con tal de hacer negocio lo tiran. Y entonces, esto es una ciudad dada al caos, donde, y lo vemos a Guarderas como sube y baja en la Corte Constitucional llevando los escritos, pero si él es el que va a ser, él es el que eventualmente lo va a sustituir a Guarderas. Por eso se dice una frase que viene desde la época de Roma. La mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. O sea, él está trabajando todos los días para ser el alcalde, para que le pongan la foto en el municipio. Como lo hizo en su momento Roque Sevilla, que no respetó que el vicealcalde de Quito era Carlos Efraín Machado y se metió para que le carguen a él la alcaldía. O sea, en este país, y nadie dijo nada. O sea, en esta ciudad se hace lo que les da la gana. Y esto es un prejuicio hasta racial contra Yunda. Doctor, en la constitución del país se habla de una muerte cruzada, pero estamos hablando de la legislatura y del poder ejecutivo. ¿Amerita una reforma o un agregado para que también se pueda dar una muerte cruzada en los gobiernos seccionales? Vea, los gobiernos seccionales caminan patas arriba. Y le voy a dar una muestra para que usted se dé cuenta de esto. Verán, hagamos este símil para que lo entienda la ciudadanía. Hagamos este símil. ¿Qué es el Ejecutivo y qué es la Asamblea Nacional? El Ejecutivo es el presidente Guillermo Lasso con todos los estamentos del Ejecutivo, los ministerios, las instituciones que dependen del Ejecutivo, no las que no dependen del Ejecutivo. Es el Ejecutivo. ¿Qué es la Asamblea Nacional? Los asambleístas que tienen 2 funciones, legislar y fiscalizar. No pueden administrar el Estado. No pueden. Son fiscalizar y legislar. Cuando usted solo traslada a la figura de los municipios, es exactamente lo mismo, que es el alcalde. El alcalde es el que administra el municipio, con sus secretarios de territorio, secretarios de movilidad, secretarios de todo, con sus departamentos. Es el que administra el municipio. ¿Qué es el Consejo Municipal? Es el órgano de legislación y fiscalización. Ok, entonces pregunta a Cristian, ahora soy yo el periodista. Pregunta a Cristian Salinas. ¿Qué hacen los concejales participando en los directorios de las empresas públicas del Consejo Metropolitano de Quito? ¿Qué hacen? Están violentando el principio básico de Quito. Ellos son legisladores y fiscalizadores. Ellos no tienen nada que hacer con la administración. No pueden ser juez y parte, en pocas palabras. No pueden ser juez y parte. ¿Pero por qué están? Porque se viven peleando porque ponme a mí en la empresa pública tal porque allí hay más contratos. O ponme acá o por acá para que me tengan que contar conmigo en la aprobación de algo de aquí o lo de más allá. Entonces, el país está patas arriba en muchas cosas. Por ejemplo, el Consejo Municipal debería mirarse en un espejo y decir, esto está al revés de la razón. Aquí el alcalde tiene que ser el alcalde. Responder por lo que hace. Y los concejales responder por lo que hacen o por lo que omiten hacer.
Pero tener concejales, por ejemplo, en el directorio de la empresa pública metropolitana de Quito, del Metro de Quito, hay concejales miembros del directorio. Entonces mañana, si tienen que juzgar lo actuado por la empresa pública metropolitana, que el directorio es el que fija las cosas que hay que hacer, tendrían que enjuiciar a los propios concejales. Ellos son los que han tomado las decisiones en esa empresa. Lo mismo en empresa de agua potable, lo mismo en empresa de obras públicas y etc. cosas. Entonces, en este país hay cosas que caminan por inercia, tanto en el Ejecutivo cuanto en los gobiernos seccionales, y nadie se les ocurre decir, oye, ya paremos esta vaina, es un caos. Es un caos. Mientras tanto tenemos leyes, solamente falta la ley de la felicidad. Se dictan leyes para todo, pero el Ecuador no funciona. O si funciona, funciona al revés de la razón. Ok, doctor Tandazo, le agradezco por su presencia aquí en el programa Argumentos de Ecuatorial FM. Y bueno, para en las próximas semanas o meses de vuelta a tenerlo acá, porque siempre su opinión es muy oportuna, y más que todo aclara el panorama para aquellos que no entendemos de la política ecuatoriana, bueno, y del mundo también, ¿no? Siempre la política es muy contradictoria y no solo aquí en Ecuador, sino parece que en toda Latinoamérica. Doctor, muchas gracias por su presencia y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Cristian. Y si es oportuno mis criterios, entonces tengan la bondad de invitarme un poquito más seguido. Okay. Porque me invitan ya cuando se ha regado la leche está derramada. Entonces, siempre a las órdenes de Ecuatorial FM y del programa que tú lo diriges. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, doctor. Y amigos, les esperamos la próxima semana con más argumentos. Un buen día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestra página de Facebook. Somos la radio del Paralelo Cero, la voz internacional de Ecuador.